Es correcto. 913, que sí se ve. 4.8. Pero vamos, los valores que requerimos son estos valores. Bien, vamos a proceder entonces ahora a determinar las cargas. Teníamos en el examen, bueno, acá me voy hacia arriba, teníamos en el examen que aquí estaba representado una fuerza, una magnitud, una fuerza, una flecha con tres magnitudes. La carga muerta, que era 35 toneladas, ¿no? Estaba determinado la carga viva máxima de 20 toneladas, la carga viva media de 18 toneladas y la carga viva instantánea de 16 toneladas. Aparecían esas cargas ahí porque son los datos, pero no porque aparezcan los tenemos que meter todos de manera simultánea. ¿Sí? Hubo quienes sumaron los tres valores de la carga viva. Y no, se debía haber tomado uno de estos valores en función de lo que íbamos a calcular. Y ahorita lo vamos a determinar eso. Bien, entonces, vamos a ver. Y nuevamente, el problema con el peso de la cimentación. Entonces, el peso de la losa, estamos hablando que es una cimentación de 2 metros por 2.1 metros de ancho, por el peralte, me falta que ponerlo, de 0.4. Entonces, comparar esto, el ancho por el largo por 0.4, que es el peralte, y luego lo multiplicamos por 2.4 toneladas por metro cúbico. Y esto nos arrojó un valor de 4.032 toneladas. Recuerden que les había comentado mucho el número de cifras significativas. 3. Luego, el peso del dado, si tenemos que la profundidad de desplante son 1.2 metros y la losa mide 1.4, entonces esta distancia sería 1.2 menos 0.4, estamos hablando de 0.8. Entonces el dado tiene una dimensión de 0.8. Entonces estamos hablando que tiene un ancho de 0.45 por 0.4, que es la dimensión de la otra dirección, y multiplicado por 0.8, ¿no? Que son las dimensiones geométricas del dado. Y esto lo vamos a multiplicar por 2.4 toneladas por metro cúbico, que es el peso volumétrico del concreto. Y esto nos había dado un valor de 346 toneladas. Y luego el peso del relleno. Habíamos comentado que el peso volumétrico del relleno era 1.8. Entonces, el peso del relleno era multiplicar el área de la cimentación, 2 metros por 2.1, y a eso le restábamos el área del dado, 0.45 por 0.4, ¿no? Todo eso por la dimensión, la altura, el espesor del relleno, que es de 0.8 metros, ¿no? Que es esta misma dimensión, pero ahora lo vamos a multiplicar por el peso volumétrico del suelo, que era 1.8 toneladas por metro cúbico.
y eso nos daba un valor de 5.789 toneladas. Si sumamos estos tres, vamos a tener la suma de pesos, nos iba a dar el peso de la cimentación. Entonces, 4.032 más 0.346 más 5.789 nos da un valor de 9, 10, 11, 15, 9, 15, 17. Llevamos una, 8, 12, 13, 14, 15 y una, 16. Llevamos una, 7 y 3, 10 más una, 11. Llevamos una, 5 más 4 son 9, más una son 10. 10.167 toneladas. El peso de la cimentación. Pero luego tenemos la carga vertical. Y habíamos comentado, o les había dicho que el diseño iba a realizarse con la segunda combinación de carga. De la carga viva que tenemos que considerar es la carga viva instantánea. Entonces, la carga muerta más la carga viva instantánea es lo que viene de la superestructura. Entonces, la carga muerta eran 35 toneladas y la carga viva instantánea de 16 toneladas. ¿No? Estamos hablando que son 35, son 41, son 51 toneladas de lo que viene de la superestructura. Luego nos pedían que calculáramos la suma de Qs. Y la suma de Qs es el peso de la cimentación más la carga vertical, que viene a través de la columna, ¿no? Entonces, eso sería peso de la cimentación, 10.167 toneladas, más la carga vertical, que es carga muerta más carga viva, 51 toneladas. Estamos hablando de 51 más 10 son 61.167 toneladas. Eso es lo que tenemos de carga que llega a nivel de desplante, ¿sí? Lo que viene a través de la columna más el peso de la cimentación. Y esto nos va a servir para evaluar pues, la capacidad de carga. Pero antes, dado que existen momentos, me regreso acá a la parte que tenemos, dado que tenemos momentos, hay que hacer una corrección de las dimensiones. Pero ojo, aquí tenemos que calcular el momento en la dirección X, el total. ¿Y por qué el total? Porque hay uno actuante aquí en la dirección X. Este lo estamos viendo aquí. O más bien alrededor del eje X, que es de 2.2 toneladas por metro. Es el momento que viene a través de la columna como tal. Sin embargo, hay fuerzas horizontales, ¿no? Y en este caso, la fuerza horizontal que me va a generar un momento alrededor del eje X va a ser precisamente esta fuerza, ¿no? Entonces, a este esfuerzo X de 2 toneladas le tengo que multiplicar, más bien sumar la multiplicación de esta fuerza, que es la fuerza en Y, multiplicada por el brazo de palanca, que es la profundidad de desplante. Entonces esto nos daría 2.2 toneladas por metro, más la fuerza Y, que es 1 tonelada, por 1.2 metros. Y eso nos daría 1 por 1.2, 1.2 más 2.2 nos daría
3.4 toneladas por metro en el eje, perdón, alrededor del eje X, 3.4. Y el otro momento, el momento en Y, pues es el momento actuante que vemos aquí de 4.2 toneladas, ¿no? El momento alrededor del eje Y, 4.2 toneladas por metro, más ahora va a ser la fuerza en X, que va a generar un momento similar al que estoy tratando de evaluar, que es en la dirección Y, o más bien alrededor del eje Y. Entonces va a ser 3.4 por 1.2 metros. Estas son toneladas y le bajo son metros, ¿no? Entonces, 4.2, 3.4 más 1 por 1.2, y a eso sumándole 4.2 nos daría 8.28 toneladas metro, ¿no? Entonces, el momento era 8.28. Sí, Gabriel. Buenas noches, ingeniero. Justo tengo una pregunta de esta parte de los momentos en el proyecto, porque en el resumen de las cargas que nos dio, pues vienen también los momentos que actúan tanto en cada eje X, Y y Z de cada columna, pero tengo una duda justo si hay que corregirlos por cada altura del entrepiso pues de cada sección. No, 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 no. ¿No? No, no, no. Eh, en el proyecto, más bien en la tabla que les pasé, no me acuerdo si son así, ese número de ejes. Viene una carga aquí, otra carga acá, otra carga acá, una carga aquí, otra carga acá. Y luego vienen los momentos, uno aquí, otro acá, y el Z, que el Z es cero casi, ¿no? No hay torsión, no hay torsión en la columna, y ese no lo utilizamos. Y lo mismo vas a tener acá y también acá, pero son fuerzas a nivel de, de desplante, perdón, a nivel de terreno natural. Aquí, entonces, estas las vamos a utilizar según la cimentación que vamos a utilizar para el diseño. Vamos a tener la zapata y con la profundidad de desplante que van a proponer, pues estas fuerzas horizontales van a generar momentos que tienen que sumarle a los momentos que están apareciendo aquí en rojo. ¿De acuerdo, Gabriel? Pero Sí, nada, nada de entrepisos. Ya ya es. precisamente el Ajá. análisis que les hice y se los comenté en algún momento lo hice en robot, y lo que hice es todo el elemento en el análisis de tal manera que las cargas ya estuvieran a nivel de terreno natural, y con esas cargas son con las que vamos a diseñar. Y por ejemplo, donde aparecen también los momentos en carga viva, en la media, en la instantánea y en la máxima, ¿también se toman en cuenta para el diseño de la cimentación? Sí, sí, porque este que dibujé aquí Ajá. es la carga muerta, ¿cierto? Sí, y faltan los momentos por la carga viva, ¿no? Entonces, a lo mejor vienen por allá momentos y fuerzas por la carga viva. Y se suman, Y, depende del y- criterio, ¿no? y se suman, sí, pero nuevamente no voy a sumar todos los de la carga viva. Voy a sumar solamente aquellos de las cargas vivas que me interesan. Si estoy analizando la primera combinación de carga, será la carga muerta más la carga viva máxima. ¿De acuerdo?
Sí, Entonces, pero pide para los tres, ¿no? Bueno, para el estado límite de falla en la primera combinación, la segunda y el de servicio, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, pero los tienes que sumar de manera independiente, no los tres a la vez. O sea, carga muerta más carga viva máxima y así tal cual, nada más esos dos valores, la primera combinación de carga. Carga viva más carga muerta, perdón, más carga viva instantánea y los utilizo en la segunda combinación de cargas. Nada más esos dos valores con el peso de la cimentación. Y luego voy a analizar asentamientos, el estado límite de servicio, y entonces tomo la carga viva media más la carga muerta. Pero, por ejemplo, es nada más en términos pues, de las cargas, ¿no? No, no es en términos como De los momentos también. ajá, de los momentos y en los términos, por ejemplo, de la fuerza en X o de la fuerza en Y o de la Sí, fuerza en sí. Z, ¿no? Todo lo tenemos que sumar, todas las fuerzas. Y Y ya también sumadas, entonces corregirlos. calculamos los momentos totales. De acuerdo. De acuerdo, ya, ¿Vale? ya me quedó más claro. Muchas gracias, ingeniero. Vale. Yair, Sí, profesor, yo tengo una duda porque, bueno, en el proyecto dice que tenemos que diseñar la zapata en el eje A1, que es en una esquina. También la consideramos como una zapata. no, no, perdón. Ahorita, ya por todo el tiempo que nos queda, concéntrense en las centrales. Ah, ok, perfecto. Sí, Sí, porque, no, porque alguna vez lo platicamos y recuerdo que fue en una sesión también en línea, que cuando tenemos una zapata en colindancia, tenemos que considerar otro momento, ¿no? ¿Por qué? Porque la losa aquí tiene el centro de gravedad, pero las cargas que estamos hablando, la carga muerta, la carga viva máxima, la carga instantánea, vienen aquí aplicados sobre la columna. Entonces, aquí hay una excentricidad. La excentricidad por la geometría de la cimentación. Y eso nos va a generar otro momento por sí, excentricidades. Nada más que en este caso, esta excentricidad me va a generar un momento en esta dirección, nada más. sí, en un ¿Sí? solo sentido. En un solo sentido. Si estamos hablando de otro tipo de cimentación, que es la de la esquina, ahí tenemos el problema de que ese momento está o la excentricidad respecto al centro de gravedad, lo tenemos en dos direcciones. Lo tenemos tanto en X como en Y. Entonces, nada más por la posición de la columna respecto al centro de gravedad de la losa, vamos a tener momentos. Y tendríamos que sumárselo también. Ok. ¿Vale? Sí, profesor, entonces solo la hacemos para las centrales, ¿no? Sí, ya por el tiempo que ya nos está premiando, ¿no? Gracias. Ok, entonces decíamos que tenemos dos momentos, MX de 3.4 y MY de 8.28. Aquí fue bueno, el primer error fue los diagramas de esfuerzo. Segundo error, aquí el peso de las cimentaciones, ¿no? Les repito, había quienes en esta parte arrastraron 0.3 por 0.2. No sé de dónde vino. Seguramente, les digo, se quedó ahí en en la calculadora cuando los estuvieron programando. Por eso de pronto no es conveniente fiarse de los cálculos de la calculadora, porque todo lo hace bien. Los errores los hace excelentes, pero hay que revisar, ¿no? Bien, entonces, teníamos entonces momento en X de 3.4 toneladas por metro, ya el total, y el momento en Y de 8.28 toneladas metro, ¿no? Estos ya son los momentos totales.
Con estos precisamente es con los que hay que hacer la corrección. Y habíamos comentado que por ejemplo, este era B, ¿no? Y en el esquema tenemos aquí el valor del momento de 3, de 4.2, perdón, 4.2 toneladas por metro, que multiplicado por la fuerza de 3.4, o más bien sumado a la fuerza de 3.4, que es multiplicada por el brazo palanca, que es la profundidad de desplante, nos arrojaba un momento total de 8.28, pero esto sobre la dimensión B, ¿no? Entonces, este que estoy aquí teniendo es el momento en la dirección Y. Y como quiero corregir en esta dirección, a este le habíamos llamado, o le podemos llamar la excentricidad en X. Entonces, si corregimos B, pues va a ser la dimensión B inicial menos 2 veces la excentricidad en X. Y luego, la L va a ser, la L corregida va a ser L menos 2 veces la excentricidad en Y. Entonces, la excentricidad en X está influenciada por el momento en Y. Entonces, la excentricidad en X va a ser el momento en Y sobre la suma de Qs. El momento en Y, 8.28 toneladas metro, entre la suma de Qs, que es 61.167 toneladas. Y eso, al cálculo, nos da un valor de 0.135 metros. Nuevamente redondeándolo a dos cifras significativas. Y la excentricidad en Y, pues va a estar en la otra dirección, el momento en Y, pero en el momento en X va a afectar la dirección perpendicular a la pizarra. Y esto lo dividimos entre la suma de Qs. Estamos hablando que es 3.4 toneladas sobre 61.167 toneladas. Y esto nos daba 0.056 metros. ¿No? Cerrándolo nuevamente a tres cifras significativas. Entonces, ya con las excentricidades puedo calcular las dimensiones corregidas. Entonces, B' va a ser igual a los 2 metros menos 2 veces la excentricidad en X, que es 0.135. Y L sería 2.1 menos 2 veces la excentricidad, que es 0.056 metros. Si hago estas operaciones, la dirección B corregida sería 1.7299, algo así. Entonces si lo cierro a tres cifras significativas, eso me lleva a que sea 1.730. Y luego la dirección L', 2.1 menos 2 por 0.056, cerrándolo a dos cifras significativas, me daría 2.998 metros, cerrándolo a tres cifras. Bien, esas son las dimensiones corregidas que voy a utilizar en los cálculos. Bien, entonces, ya que tenemos estos valores, entonces voy a definir la primera reacción, que es el estado límite de falla. O sea, la capacidad de carga. Y habíamos dicho que como el suelo es granular, vamos a utilizar la ecuación para suelo friccionante, ¿no? Que es la suma de Qs por Fc entre el área prima, porque tenemos momentos. Eso tiene que ser menor
a el PB testado multiplicado por el NQ, a su vez multiplicado por el FQ, menos 1. Esto a sumar, se le suma 0.5 de gamma por B. Como estamos hablando de que tiene momentos, hay que corregir la dimensión de B. Entonces, 0.5 de gamma por B por N gamma por F gamma. F gamma. Y todo eso por el factor de reducción más PB total. Bien, entonces, vamos sustituyendo la suma de Qs. La suma de Qs, pero aquí en la suma de Qs tengo que definir nuevamente la carga asociada a la superestructura, es decir, la carga vertical, que son 51, y el peso de la cimentación, que son 10.167. Entonces, siendo estrictos, estaríamos sumando el 10.167 toneladas, que es el peso de la cimentación, a ese se lo sumaríamos a la carga muerta, que son 35 toneladas, ¿sí? De los 55 toneladas que tenemos acá en esta parte, las 51, 35 corresponden a la carga muerta. Entonces estoy sumando aquí estos dos valores. Esto lo voy a multiplicar por el factor de carga. Estamos hablando de la segunda combinación de carga. Entonces, la carga muerta la multiplicamos por 1.1. A eso le voy a sumar la carga viva. Y la carga viva es de 16 toneladas. Entonces, más 16 toneladas, lo voy a multiplicar por el correspondiente factor de carga, que es 1.1. Recuerden, en la segunda combinación de cargas, el factor, tanto para carga muerta como para carga viva, es de igual a 1.1. Esto lo voy a dividir entre el área, y el área es de 1.73, que es B', multiplicado por 2.988, que es B', ¿no? Esto, si lo calculo, bueno, esto lo que estoy evaluando es directamente la desigualdad, la parte izquierda de la desigualdad. Al calcularlo, me da de 19.564 toneladas por metro cuadrado. Ese es el esfuerzo actuante. Estamos viendo la carga muerta, la carga viva, el peso de la cimentación multiplicado o amplificado con el factor de carga y dividido entre el área. Eso es el esfuerzo portante actuante. Para calcular el esfuerzo portante resistente, que es el lado derecho de la desigualdad, tengo que recordar cuánto vale P' o P testada. Tengo que recordar cuánto vale P total. Tengo que definir el factor de reducción, ¿no? A su vez, tengo que definir el NQ, tengo que definir el N gamma, también está involucrado el FQ y también el F gamma. El gamma y el B' también. Gamma y B'. Y lo pongo así para ir identificando cada uno de esos valores. El PB testado es 1.36 y el PB 2.06. Entonces, este es 1.36, el PB 2.06. Dijimos luego, durante el examen, que la cimentación o esta estructura iba a estar ubicada en la zona 2. Y en la zona 2 nos dice que las cimentaciones en zona desplantadas a menos de 5 metros, ¿no?
de colindancia, pilotes de fricción, pilotes de punta, cimentaciones desplantadas en zona 3, le correspondía un factor de reducción de 0.35. Y todos los casos que no entraran en este dato, pues les correspondía un factor de reducción de 0.65. En este caso, como estamos en zona 2, esto es de 0.65. La cimentación no es de colindancia, es central, entonces le corresponde 1.65. Luego el NQ es E elevado a la phi tangente de 30, voy a poner ya el valor del ángulo phi, multiplicado por la tangente cuadrada de 45 más phi entre 2. Hacer el cálculo nos da de 18.401, cerrándolo a dos cifras significativas. El n gamma es dos veces por el nq, que es 18.401 menos 1 multiplicado por la tangente de 30. Al hacer los cálculos nos daba un valor de 22.402. Ahí no hubo problemas. El problema fue acá abajo, en el FQ. El FQ nos dice que es 1 más B entre L, pero tienen que ser corregidas, multiplicada por la tangente de phi. Y entonces esto es 1 más 1.73, que es B, entre 2.988, que es L, multiplicado por la tangente de 30 grados. Y eso, si hacemos el cálculo y cerrándolo a tres cifras significativas, nos daría 0.52, perdón. Aquí está. Entonces, 0.52. 0.52. Luego el F gamma sería 1 menos 0.4 de B entre L, pero nuevamente tienen que ser los corregidos, o sea, 1 menos 0.6, pero menos 1.4 de 1.73 sobre 2.988. Y el cálculo nos daba 0.652 unidades. ¿Vale? Y luego tenemos el gamma. Y habíamos comentado que cuando estamos analizando el suelo y este material se encuentra por debajo del nivel freático, el peso volumétrico que tenemos que considerar aquí en la superficie de falla tiene que ser el peso volumétrico sumergido. Lo repetimos no sé cuántas veces y aún así tuvieron errores y lo sustituyeron total. Entonces, el peso volumétrico del material que tenemos que colocar aquí es el sumergido. Y entonces es el peso volumétrico saturado menos el peso volumétrico del agua. Entonces, el peso volumétrico del material era 1.8 toneladas por metro cúbico menos 1 tonelada por metro cúbico. O sea, nos quedaba como 0.8 toneladas por metro cúbico. Y B era 1.730. Esos son los valores que tengo que sustituir en esta desigualdad. Entonces, vamos a ver. Entonces, la desigualdad nos dice que es PB testada, y PB testada es 1.36, ¿no? Multiplicado por NQ, que vale 18.401. Ese 18.401 lo tengo que multiplicar por su correspondiente factor de corrección por forma y profundidad de 1.052. Y la ecuación nos dice que le tengo que restar, la unidad. Entonces aquí le tenemos que restar menos 1. A esto le voy a sumar un medio, que es 0.5, por B, que es 1.730, por gamma, que es 0.8,
Por NQ, perdón, ya N gamma, que es 22.402, y luego por F gamma, que es 652. Entonces, repito, es PB multiplicado por NQ por FQ menos 1 más 0.5 de B por gamma por N gamma por F gamma. Todo esto lo multiplico por el factor de reducción que vale 0.65 y luego a este le voy a sumar el PB total, que es 2.06. Si aplico la calculadora, me da que esto vale 32.178 toneladas por metro cuadrado. Entonces, la desigualdad del lado izquierdo habíamos calculado que vale 19.564 toneladas por metro cuadrado, es menor que 32.178. O sea, sí se cumple la desigualdad, por tanto, se cumple con el estado límite de falla. Entonces, si cumplimos con el estado límite de falla, podemos proceder a calcular el estado límite de servicio. Y en el estado límite de servicio vamos a utilizar la carga viva media, ¿no? Bien, entonces el estado límite de servicio nos pidió que lo calculáramos con Smerman. Y habíamos comentado acá en el diagrama de esfuerzos geostáticos que el esfuerzo efectivo a nivel de una profundidad asociada a B entre 2 es de 2.16. Entonces, nos vamos acá y con Smerman tenemos que el PB es 2.16 toneladas por metro cuadrado, el PB de estado. Y repito, es el valor, que es el valor que tenemos en a una profundidad de 2, a partir del nivel de desplante. Bien, entonces, vamos a obtener la suma de Qs entre el área, ¿no? En este caso, tenemos que la suma de Qs está definida por 35 toneladas, vamos hacia arriba, 35 toneladas, que es la carga muerta, más 18 toneladas, que es la carga media. Más las 18 toneladas, que es la carga muerta, pero hay que considerar el peso de la cimentación. El peso de la cimentación eran 10.161. Más 10.161. Y esto lo vamos a dividir entre el área. Y el área es 2 metros de ancho por 2.1 metros de largo. Aquí no tenemos que hacer ninguna corrección. Tenemos que meter las dimensiones completas. Al hacer el cálculo, tenemos que son 35 más 18, 53 más 10, 63.161 entre 4.4. Y si hacemos ese cálculo, nos daría de
15.040 toneladas por metro cuadrado. Esta es la presión de contacto. Pero para calcular los asentamientos, necesitamos el incremento neto de presión. Y el incremento neto de presión es la suma de Q entre el área menos el gamma de F. La suma de Q entre el área, pues ya tuvimos 15.040 toneladas por metro cuadrado. Ahora, el gamma de F, en términos de esfuerzos totales, es este valor, ¿sí? Este. Y PB es el gamma de F. Nada más que aquí, como tenemos diferentes suelos, pues no lo obtenemos de manera directa como gamma de F, sino tenemos que considerar el perfil estratigráfico hasta el nivel de desplante. Y es entonces 2.06 el gamma de F. Ahí tuvieron errores al determinar el gamma de F, porque multiplicaban el 1.6 por la profundidad de desplante, y no es así. Es 1.6 por la fracción de suelo seco más 1.8 por la fracción del suelo seco, que eso, haciendo este cálculo, nos daría 2.06 toneladas por metro cuadrado. La resta, 15 menos 2.06, nos estaría dando 12.980 toneladas por metro cuadrado. Ese es el incremento neto de presión. Entonces, con el incremento neto de presión, ya podemos calcular el IZ máximo, que es 0.5 más 0.1, que multiplica a la raíz cuadrada del incremento neto de presión entre el PVP. Al sustituir los datos, nos quedaría 0.5 más 0.1, que multiplica el incremento neto de presión, que son 12.989 toneladas por metro cuadrado, entre el PVP. Y el PVP habíamos dicho que es 2.16 toneladas por metro cuadrado. Y entonces eso nos da de 0.745. Entonces acá el diagrama que dibujamos tendría que ir hasta 0.745, ¿no? Haciendo la corrección aquí. 0.745. Ok, ahí está el diagrama. Ahí nos quedaría el diagrama. Bien, entonces, y hasta el IZ máximo necesitamos calcular el C1, y el C1 era 1 menos 0.5 de gamma de F sobre el incremento neto de presión. Entonces sería 1 menos 0.5, que multiplica el gamma de F. El gamma de F, recuerden, es 2.06, entre el incremento neto de presión, que son 12.98. Al hacer la operación, aquí me faltó poner un medio. Al hacer esta operación, nos daría de 0.921. Luego el C2 sería 1 más 0.2, el logaritmo base 10 de el tiempo en años sobre 0.1. En el texto habíamos dicho que utilizábamos 5 años, y entonces esto sería 1 más 0.2 del logaritmo base 10 de 5 sobre 0.1. Y esto, haciendo los cálculos, nos daba de 1.341. Bien. Ya con estos datos, entonces podemos calcular el asentamiento, que es C1 por C2 por el incremento neto de presión por la sumatoria del IZ máximo entre el E multiplicado por el delta Z. C1 punto 921
C2, 1.341. El incremento neto de presión, 12.980, ¿no? Las toneladas metro cuadrado, y multiplicado por la sumatoria. Como nada más tenemos un estrato y es homogéneo, podemos utilizar solamente un valor. Entonces, sería el IZ máximo, que es 0.745, dividido entre el módulo E, y el módulo E, módulo de la deformación del suelo, sería 550. Y todo eso multiplicado por el espesor. ¿Cuál sería en este caso el espesor? El delta Z. El delta Z precisamente sería este valor. Sería 2B, que es la zona de influencia. Estamos hablando que son 2B, estamos hablando que son 4 metros. Entonces, sustituimos los 550 toneladas por metro cuadrado, que es el módulo de la deformabilidad, y por delta Z, que es 4 metros. Al hacer la operación, nos da un valor de 0.2087 metros. O sea, 8.7 centímetros, ¿no? Entonces, el permisible son 15 centímetros, ¿no? El mínimo permisible si hay eh, edificaciones aledañas. Entonces, 8.7 pues, son menores que 15 centímetros, por lo tanto, pasa o cumple con el estado límite de falla. ¿De acuerdo? Así es como tendríamos que estar ahí. Sí, Gabriel. Sí, otra pregunta. ¿Este criterio también por Schmerman también lo aplicamos en el proyecto Si hay que calcular alguno, puede ser el Merman o tienen la hoja de Jambú, ¿no? de Jambu? Sí. Sí, cualquiera Ok. podría ser. ¿De acuerdo? Emir, ¿Qué tal? Yo tengo, bueno, creo que me perdí un poco, no tengo muy claro, cuando era el gamma de F, era el gamma del suelo seco menos el gamma del suelo saturado por el DF. no, les comentaba que para que determinemos el gamma DF, directamente lo vayamos y lo determinemos, lo obtengamos del diagrama de esfuerzos efectivos, que aquí está, a nivel de desplante. Entonces es el peso volumétrico del suelo seco por su espesor, más el suelo saturado, 1.8 por su espesor. Eso en suma nos debe dar 2.06. Este es el gamma de F, así tal cual. Es Ah, ok, va. una integración de los efectos de cada suelo. Pero si ya le tienes esa integración en el diagrama de esfuerzos geostáticos, ya con eso está resuelto el problema. Ah, vale, vale. Gracias. ¿Vale? Bien, entonces ya cumplió el estado límite de falla, ya cumplió el estado límite de servicio, aquí me equivoqué, este es de servicio. Entonces pasamos al diseño estructural. Entonces, en el diseño estructural, lo que tenemos que hacer, como es una zapata aislada, tenemos que revisar punzonamiento, tenemos que revisar tensión diagonal y tenemos que revisar flexión y ver qué acero le corresponde por temperatura. Entonces, habíamos comentado que para hacer estos cálculos tenemos que evaluar los cálculos para... ¿Dónde está? Aquí está. Para las 3 secciones. Al paño es para flexión. A una distancia de entre 2
es para punzonamiento. Y para una distancia igual a D es para tensión diagonal, ¿no? Así tendremos que definirlo. Entonces, tenemos que definir cuánto vale D. D es igual al peralte menos el recubrimiento menos el diámetro de la varilla sobre 2. Ya habíamos dicho que consideráramos 5 centímetros de recubrimiento y que utilizáramos la varilla del número 4. Entonces, estamos hablando que el peralte eran 40 centímetros, el recubrimiento 5 centímetros y la varilla íbamos a colocarla del número 4, o sea, sería 0.0127 centímetros sobre 2, ¿no? Y esto sumamos, o restamos más bien, 0.4 metros menos 0.005 metros nos daría 0.35 menos 0.0127 nos daría 0.344 metros, ¿no? de peralte efectivo. Entonces, con el peralte efectivo tenemos ya posibilidad de definir las dimensiones sobre las cuales vamos a calcular los momentos y los cortantes en función de la sección crítica. Entonces, el primer punto es punzonamiento o penetración. Es lo mismo, ¿no? Punzonamiento que penetración. En el caso de este tipo de falla, la sección, ya habíamos dicho, es a una distancia D y tenemos que calcular con la QE, definir en este punto el cortante y el momento asociados a esta QE. Y entonces tenemos que definir esta distancia, ¿no? Repito, no es esa distancia, aunque le hayamos puesto I, no es el momento polar o momento de inercia, ¿no? Sino más bien aquí la I es la mitad del ancho de la cimentación de entre 2 entre el ancho del dado, pero menos el ancho del dado, que es C1 sobre 2, y menos la D sobre 2, ¿no? El peralte efectivo sobre 2, que es donde tenemos la sección crítica. Entonces esto va a ser 2 metros, como todos están divididos entre 2, voy a hacer la suma y luego los divido, sería 2 metros menos 0.45, que es el ancho de la columna, punto 4, ¿no? Me habían hecho esta corrección, déjenme ver, era punto 4, es correcto, aquí es punto 4, menos el diámetro que es 0.344 metros, todo eso entre 2, lo que estoy calculando aquí es esta distancia, ¿no? Entonces, esa distancia está definida como 2, déjenme ver, ese no lo tengo todavía calculado, sería 2 menos 0.4 menos 0.344 entre 2. Estamos hablando que esa distancia es 0.628, ¿no?
Ahora, como estamos hablando de punzonamiento, lo tengo que definir en todo el perímetro, o sea, radial. Es decir, esta es la cimentación. Aquí tenemos el dado y este es punto 4, este es punto 45. Hacia acá tenemos T entre 2, punto 344 sobre 2, y hacia acá tenemos 0.344 sobre 2. ¿No? Eso nos da entonces aquí un área de este estilo. ¿No? Aquí, entonces, este valor que estamos aquí, que estoy aquí dibujando, pues si me preguntan cuánto es, pues ese valor es precisamente 0.628. ¿No? Precisamente ese es el valor. Pero entonces nosotros, como estamos hablando de punzonamiento y se desarrolla en todo el perímetro, tenemos que calcular toda esta área. ¿Sí? Y entonces esa área, que la vamos a llamar AC, va a ser 2 veces, perdón, no es cierto, esa área, no, esta no es la AC, esa área va a ser área B por L, ¿sí? B por L, menos, fíjense aquí que es 0.4 más de entre 2, más de entre 2, o sea, será 0.4 más d, 0.344. Y del otro lado sería, es 0.45. 0.45 más d entre 2, más d entre 2, pues es 0.45 más 0.344. ¿No? Bueno, y acá el b por l, pues ya ponemos 2 por 2.1, ¿no? 2 por 2.1. ¿Vale? Entonces, tengo aquí que esa área sería, déjenme la calculo, sería 3.609 metros cuadrados. Entonces, el cortante en toda esa área, no por unidad de ancho, sino toda el área sería la reacción, la QE, por esa área, ¿no? Y la reacción, nos falta calcularla, nos falta calcular la reacción. La reacción va a ser la suma de Qs entre el área menos el peso volumétrico del relleno por el H1 menos el peso volumétrico del concreto por H, ¿no? Entonces, la suma de Qs, ahora estamos hablando de el estado límite de ser, perdón, de falla, y vamos a utilizar la instantánea. La instantánea vale 16 toneladas. Entonces, la suma de Qs va a ser las 35 de carga muerta más las 10.167 del peso de la cimentación, más decíamos que 16 de carga viva sobre el área, que es 2 por 2.1. En este caso es sin corregir, menos el peso volumétrico del concreto, que es 1.8 toneladas por metro cúbico, por el espesor del relleno, que son 0.8 metros, menos el peso volumétrico del concreto, que es 2.4 toneladas por metro cúbico, multiplicado por el espesor de la losa, que es de 0.4. Acuérdense, esto es
1.2. Si el peralte es 0.4, pues este espesor es de 0.8. Son los datos que coloqué aquí en esta ecuación. Entonces, esta QE, haciendo el cálculo, nos daría de 12.164 toneladas por metro cuadrado. Entonces, el cortante es 12.164 toneladas por metro cuadrado multiplicado por el área, que son 3.609 metros cuadrados, y eso nos da de 43.903 toneladas, ¿no? Ese es el cortante actuante. Ahora tenemos que revisar esto con el cortante resistente. Y el cortante resistente no, perdón, este es el cortante, no es el... sí, ok, sí, este es el actuante y tenemos que compararlo con el resistente. Pero primero, dado que tiene momentos, esta estructura tiene momentos, y precisamente en esta dirección, el momento es de 8.28, ¿no? Recuerdan que lo habíamos calculado. Momento de 8.28. Entonces, este vale 8.28 toneladas. Vale, 8.28 toneladas por metro cuadrado. Nos está ganando el tiempo. Yo les sigo, si quieren irse despidiendo, no hay problema, ¿eh? Pero sí me gustaría que siguieran hasta el fin del ejemplo. Bien, entonces tenemos este cortante que es el actuante. Pero, dado que hay momentos, ese cortante lo tenemos que involucrar en la ecuación de la escuadría. Y entonces el cortante va a ser este que calculamos entre la AC más la fracción del momento, ¿cuál? El de 8.28 multiplicado por la fibra más alejada y dividido entre el momento polar. La fibra más alejada sería del centro de gravedad hasta este punto. Esa sería el CAB, ¿no? Hasta donde tenemos la aplicación del momento, el CAB. Y no es otra cosa que el C, o sea, punto 4, más punto 34,4 entre 2, más punto 34,4 entre 2. Entonces, aquí el CAB es punto 4 más punto 344 sobre 2, ¿no? Y eso nos da de punto 372 unidades. Ok. Ese es este valor. El B. Ya tenemos el C, el B, el M, nos falta el AC, ahora sí. El AC lo vamos a definir como 2 veces la D multiplicado por C1 más C2 más 2 veces D. O sea, 2 por punto 344 multiplicado por C1 que es punto 45 más C2 que es punto 4 más 2 veces por punto 344. Si hago los cálculos, eso me va a dar de 1.500 metros cuadrados. Ok, luego el alfa va a ser 1 menos 1 sobre
1 más 0.67, o sea, son 2/3, entre C1, que es 0.4, más 0.344, entre 0.45 más 0.344. Esto es raíz cuadrada. Al hacer los cálculos, esto me da de 0.393. Y luego tenemos que calcular el JC. Y el JC, es bastante larga la expresión. Voy a sustituir ya los datos directamente. Es 0.344, o sea, D que multiplica a C1, que es 0.4, más D que es 0.344. Esto elevado al cubo sobre 6. A eso le vamos a sumar el D al cubo, 0.344 al cubo, que multiplica al C1, que es 0.4, más D, que es 0.344. Todo eso sobre 6, perdón, sobre 6. Más el siguiente dato que es D, 0.344, que multiplica a C2, que es 0.45, más 0.344, por C1 más D, 0.4 más 0.344, elevado al cuadrado, sobre 2. Si sustituimos aquí, tenemos que esto es 0.104 metros cuartos. Entonces, si esto lo sustituimos en la ecuación de la escuadría, en esta que tenemos acá, el cortante que ya habíamos calculado previamente es de 43,903 sobre el AC, que es 1.508, más el alfa, que es 0.393, multiplicado por el momento. ¿Cuál es el momento? 8.28 toneladas por metro cuadrado. Es el momento que está aquí actuando en la parte que viene a través de la columna. Y, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí. Y esto lo voy a multiplicar por la distancia a la fibra más alejada. Y la fibra más alejada estaba a 0.372. 0.372. Y esto lo voy a dividir entre el momento polar, que era, aquí está bajito, 0.104. Al hacer los cálculos, nos da un cortante actuante de 53.136 toneladas por metro cuadrado. Entonces, el cortante último, será ese 53.136 toneladas por metro cuadrado, multiplicado por 1.4, que es el factor de amplificación. Y eso nos da 74.390 toneladas por metro cuadrado. Ese es el momento, pero el cortante actuante. Ese lo tenemos que comparar contra el cortante resistente del concreto. Ahora sí, lo multiplicamos por FR, y esto se multiplica a 0.5 más gamma por el F'C, y podemos tener el otro que es FR por la raíz cuadrada de F'C. Este valor tiene que ser menor a cualquiera de los dos. El crítico, pues, es el de abajo, ¿no? El FR es de 0.65, multiplicado por el F'C, que son 300 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso, hacemos la operación, nos da 11.258 kilogramos por centímetro cuadrado. En toneladas, si al comparar el BU versus el BCR tiene que ser mayor que el BU, entonces el BU son 74.390 toneladas por metro cuadrado, y el cortante resistente es de 112.58 toneladas por metro cuadrado. Hay que multiplicarlo solamente por 10. Entonces se ve que claramente el punzonamiento no tiene problemas de punzonamiento.
pasa directamente la sección. Si no pasara, tendríamos que aumentar la sección. Entonces, como pasa el funcionamiento, nos vamos a tensión diagonal. Y en la tensión diagonal, entonces la sección, la falla, la sección crítica, se encuentra a una distancia t. Y tenemos que calcular entonces esta variable i. En este caso, i va a ser igual a b menos c sobre 2, C1 sobre 2, menos b, porque es directamente del valor. De no está dividida entre 2. Entonces, b son 2 metros, menos C1, que es 0.4, sobre 2, menos la D, que es 0.344. Y ese cálculo nos arroja un valor de 0.456. Ese es el valor que tenemos aquí. 456. Entonces, el cortante, el cortante, sí, bueno, vamos a poner aquí la ecuación es QE' por I, por esa vez, pero tenemos que evaluar primero QE'. En este caso, sí tenemos que hacer la sección reducida. Entonces, la QE' va a ser la suma de Q's entre la prima menos el gamma del concreto por H1, perdón, por H, menos el gamma del relleno por H1. Entonces, la suma de Q's, teníamos que son 35 toneladas que viene la superestructura, más las 16.167 toneladas, que es el peso de la cimentación, más las, ¿cuánto eran? 16 toneladas de carga instantánea. Todo eso entre la dimensión corregida de la cimentación, que recuerdan era 1.73 en B' por 1.98, 1.988, que era la L', menos el peso del concreto, 2.4 toneladas por metro cúbico, por 0.4, menos 1.8 toneladas por metro cúbico, que es el del relleno, por 0.8. Y esto, si hacemos los cálculos, nos daría de 15.385 toneladas por metro cuadrado. Ese sería el valor del esfuerzo. Entonces, el cortante, con ese valor de esfuerzo que es la reacción del terreno, sería 15.385 toneladas por metro cuadrado, multiplicada por la I, que vale 0.456 toneladas por metro cuadrado. Esto lo multiplicamos por 1 metro de ancho por ser unitario, y de una vez lo multiplicamos por 1.4 para que nos dé directamente el cortante último. Y esto va a ser igual a 9.822 toneladas de cortante. Luego, el momento, también vamos a calcular el momento último, pues va a ser, pongo acá arriba la ecuación, va a ser el QE por I al cuadrado sobre 2. Entonces el QS es 15.385 toneladas por metro cuadrado, por I, que es 0.456 toneladas por, perdón, estos son toneladas, estos son metros. Y me equivoqué, estos son metros. Perdón, aquí me fui con las unidades mal. Son metros, acá son metros, pero es al cuadrado. Y multiplicado por 1 metro. Todo eso dividido sobre 2, para que nos dé el área del diagrama de cortantes. Esto al multiplicarlo, ya por 1.4 para tener el momento total, pues nos daría 2.24 toneladas metro. Entonces, con estos elementos mecánicos vamos a verificar primero que sea una sección ancha, de tal manera que la evaluación del cortante resistente no nos
no tengamos que calcular primero la cantidad de acero. Es decir, cuando es un elemento ancho, la resistencia la del concreto sin necesidad de que exista acero, ¿no? Entonces, se debe cumplir que P sea mayor de 4 veces D, que H sea menor de 600 milímetros y que la relación M entre B por D sea menor de 2. Entonces, B vale 2 metros, eso debe ser mayor que 4 veces punto 344, que era D, ¿no? 3 por 4, 12. Estamos hablando que es 1,20 m. 2 metros es mayor que 1,20 m, por lo tanto, sí cumple. El peralte son 40 centímetros. Eso es menor que 60 centímetros, claro que sí, por eso también cumple. El que sí pudiera tener inconveniente es el tercer variante, y entonces sería el momento, que sería 2,24 toneladas metro, entre el cortante último, que es 9,822 toneladas, multiplicado por el punto 344 metros. Si hacemos esa operación, resulta que estamos hablando que el resultado sea 0,603, o sea, es menor que 2. También cumple. Entonces, esto lo podemos resolver como elemento ancho. Entonces, en ese caso, el cortante crítico, el cortante resistente, estará definido como el factor de reducción multiplicado por 0,5 por F'C multiplicado por B por T. Entonces, el factor de reducción para cortante, 0,65, multiplicado por 0,5, y esto por la raíz cuadrada de F'C, que son 300 kilogramos por centímetro cuadrado, por B, que son 100 centímetros, por D, que son 34,4, hablando en centímetros también, nos daría un total de 19,364,33 kilogramos. ¿Qué pasa entre el cortante último y el cortante resistente? Estamos hablando aquí que el cortante último debe ser menor que el cortante resistente. Y estamos hablando de 9,822 toneladas, que debe ser menor de 19,364,33 kilogramos. Entonces, ya sea que pasemos uno u otro, 1 toneladas u otro a kilogramos, pues se ve evidentemente que cumple, ¿no? Estamos hablando de que aquí 9 por 1000 son 9,000 toneladas, ¿no? Contra 19,000. Es casi del doble. Entonces, sin problema, cumple con tensión diagonal. Entonces, como cumple con tensión diagonal, pues entonces podemos calcular o podemos definir el acero de refuerzo por flexión. Y en este caso, en flexión, la superficie de falla, o la sección crítica, perdón, se ubica precisamente al par. Entonces, la sección crítica, el I para la sección crítica es igual a B menos C1 entre 2, ¿no? B son 2 metros menos C1, que vale 0,4, sobre 2. 2 menos 0,4, 0,6 entre 2 igual a 0,8. ¿Sí? Esta distancia es 0,8 metros. Entonces, el momento, directamente nos vamos al momento porque es el que nos interesa, es la Q por la QE prima por la I al cuadrado sobre 2, ¿no? Esto nos daría
que la Q, ya la habíamos calculado en flexión, perdón, en tensión diagonal, es de 15.385. 15.385 toneladas por metro cuadrado, multiplicada por I vale 0.8 metros, elevado al cuadrado, sobre 2, y por ser ancho unitario, le colocamos el metro, ¿no? Esto nos daría, bueno, y vamos a de una vez multiplicarlo por 1.4 para tener un momento último. Eso nos daría un total de 6.892 toneladas metro. Ese es el momento. Entonces, con ese momento lo que vamos a hacer es calcular, vamos a calcular el porcentaje de acero, que es 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos 2 veces el momento último entre el factor de reducción por B por D al cuadrado por F B' C. Esto es hacia la ecuación. Sustituimos, sería 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos 2 veces el momento último, que es este, 6.892 por 10 a la 5. Aquí está en toneladas por metro. Acá ya al multiplicarla por 10 a la 5, lo voy a tener en kilogramos por centímetro cuadrado. Y eso lo voy a dividir entre el factor de reducción 0.65 multiplicado por B, que son 100 centímetros, multiplicado por B, que son 34.4 centímetros al cuadrado, y por la F'C, que era el 85% de 300, y eso nos da 255 kilogramos por centímetro cuadrado, el F'C. Al hacer el cálculo, esto nos da de 0.203578. Con ese valor calculamos la cantidad de acero y la necesaria. La cantidad de acero necesaria sería el porcentaje de acero por F'C sobre el Fy. Entonces estamos hablando de 0.03578 multiplicado por F'C, que son 255 kilogramos por centímetro cuadrado, entre 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso nos da un valor de 0.00217. 2.021.7. Este esfuerzo, esta cantidad de acero, este porcentaje de acero, lo tenemos que comparar contra el mínimo, el porcentaje mínimo de acero y el porcentaje asociado a la falla balanceada. Vamos a calcular el Pmin, es igual a 0.7, el F'C raíz cuadrada sobre 4.000, pero entre el Fy. 0.7 por la raíz cuadrada de 300 kilogramos por centímetro cuadrado, entre Fy, que vale 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto es igual a 0.20289. Entonces ya aquí podemos definir que, vean, el porcentaje necesario es 0.2021, mientras que el mínimo es 0.2028. Entonces el que rige es el Pmin. Desde luego podremos calcular la falla balanceada, pero ya desde aquí estamos viendo que el que rige es el Pmin, y entonces con el Pmin puedo calcular el área de acero, que es el P que rige, multiplicado por B, multiplicado por D, ¿no? P, pues es 0.20289, cerrado a cinco cifras significativas, multiplicada por B, que es la distancia en donde yo voy a colocar el acero,
que son 100 centímetros, dado que el elemento mide más de 100 centímetros, puedo hacerlo por ancho unitario, y luego por D, que es 34.4 centímetros. Si hago la multiplicación de todo esto, nos daría 9.942 centímetros cuadrados de acero. Es el acero que requiero. Entonces, la separación va a ser el acero que voy a utilizar, que es la varilla del número 4, entre el área de acero necesaria, 9.42, multiplicada por la sección, la distancia en donde voy a colocar el acero de refuerzo. Entonces, el área de acero de la varilla del número 4 es 1.27 centímetros cuadrados, que voy a multiplicarlo por 100 centímetros, que es la distancia unitaria sobre la cual estoy analizando, y todo eso entre 9.942 centímetros cuadrados. Si hago la operación, esto me da 12.774 centímetros de separación. ¿Sale? Entonces lo pudiéramos poner nosotros a 12 centímetros de separación el acero, ¿no? O sea, va a quedar un poquito más arriba del necesario. Ok, entonces ahora tenemos que hablar de la temperatura. Entonces, en la temperatura nos dice que el área de acero es 66.000 por X1 sobre Fy por X1 más 100. Y nos dice el reglamento que cuando el elemento esté en contacto con el suelo hay que aumentarle un 50%. Y por eso lo multiplicamos esto por 1.5. Entonces, esto sería 1.5 por 66.000. Y esto multiplicado por X1. X1 es la mitad del peralte. El peralte es 40 centímetros sobre 2. Esto es en centímetros. Sobre 2. Dividido entre 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, que es el Fy del acero, multiplicado por X1, que son 40 centímetros sobre 2, más 100. Si hago el cálculo, esto me da un valor de 3.929, realmente un área muy pequeña de acero, ¿no? Esto es por temperatura, por cambios de temperatura. Y entonces, con esta área, voy a calcular la separación con la misma ecuación de el área de acero de la varilla que voy a utilizar entre el área de acero calculada, multiplicada por la distancia en donde voy a colocar el acero de refuerzo. Entonces, esto va a ser 1.27 centímetros cuadrados, que es el área de la varilla, el número 4, multiplicado por los 100 centímetros sobre el cual voy a colocar el acero, y dividido entre los 3.929 centímetros cuadrados de acero, que es lo que estoy requiriendo. Y esto me da un área de acero de 32.32 centímetros, o sea, lo puedo colocar en 32 centímetros. O 30 incluso, para evitarme los 2 centímetros. Y finalmente, entonces, el esquema con la varilla de acero nos quedaría de esta manera. Entonces, aquí abajo es varilla del número 4, No, 12 centímetros. Número 4 a cada 12 centímetros, en tanto arriba es el número 4 a cada 32 centímetros. ¿De acuerdo? pinche Mauricio.
Tienes abierto tu micrófono, Belén. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Esta sería, debió haber sido la forma de resolver el examen. Entonces, ya se dieron cuenta en dónde tuvieron tus errores. Dime, Gabriel. Sí, una pregunta, ingeniero. ¿Para el proyecto es necesario diseñar esto en el Word o puede ser todo en una hoja de Excel como calculadora? ¿Recuerdan que yo les había dicho que quisiera que todo lo fueran programando en una hoja de Excel para que fuera mucho más rápido? Sí. Ahí está la respuesta. Ok, de acuerdo. Y ¿Vale? una pregunta, ¿el jueves es la fecha límite? ¿No nos podría dar un poquito más de tiempo? Depende de cuándo se tenga que subir actas. Me parece que todavía se puede subir hasta el 8 de enero. Si es así, pero me tienen que confirmar, ¿no? Ah, Con especialidad, me confirmaron que hasta el día de ayer podía subir calificaciones. Se dieron un tiempo más, pero licenciatura todavía no nos confirman cuándo tenemos que hacerlo. Si es esta semana, está obligado que sea el jueves. Entonces, vayan averiguando ustedes y ya van a saber cuándo vaya a ser. Y yo también lo voy a averiguar para definirles cuándo es la fecha. y otra pregunta, entonces o sea, ¿nos presentaríamos también para el final? Solamente a los que les puse final o final primera parte. ¿Sí? Es Les que mandé, a mí me había puesto final y luego me puso, hay que revisar el proyecto. ¿cierto? Ajá, Y ahí dice quién hace final, que es completo, final primera parte con entrega de proyecto y exentos con entrega de proyecto. ok, vale. Ujú. ¿Vale? Profesor, ¿Quién más? Sergio. ¿En dónde dice lo de primera parte o proyecto final? Se los mandé un mensaje personalizado en el Canvas. Pero es que no lo encuentro, ¿no? Los que están exentos es Rogelio Jariz, Rosales, Luis Arturo Rosales Álvarez, Jair Escobar, Laura, Tepetla, con la entrega de proyectos. Los que tienen que hacer primera parte, Daniela Suárez, Alfaro Hernández, Charrecano, Jorge Luis, Luis Cortés Orozco, Marisela, Gabriel Antonio López Valerio. Y Angélica Yacelli. Ingeniero, no salgo ahí en su lista. Es que eres el primero, Gabriel. Tú eres primera Ah, parte. ok, ok. ¿Es nada más primera parte? Sí, Ok. sí. Les ¿Esas mando. calificaciones toman en cuenta el proyecto con 10, las que está mostrando? Sí, es tomando en cuenta que entregaron el proyecto, que entregan el proyecto. Por eso es obligatorio. Profe, yo tengo 80.
Entonces, soy Pedro Cortés. Ah, no, tú estás libre. Entonces, ¿no presenta el final? No presentas final, pero presentas proyecto, Este proyecto. Ah, ok. Está bien. ¿vale? Creo que yo ¿Quién más también tiene? tengo 80, profesor. Soy Delgado Guerrero. Delgado Guerrero. Ok, sí, cierto, te pasé. 80, Ok, sería con entrega del proyecto, ¿no? 80. Vamos a ponerlos aquí una vez y no se va a pasar. 80. Es que cuando lo pongo cuando puse el mensaje, A ver, levántala, creo que no tengo me, esa. no me decía. Sí, ¿quién más? Sí, Bueno, digamos, ahí que está mostrando como las calificaciones, en mi caso me puso 8, pero tengo al lado 93. O sea, entonces ahí cómo sería. Mosquera, Brizuela. sí, no, pero es que falta el proyecto. O sea, digamos, si entrego el proyecto ¿se puede subir de calificación? O sea, entregando un buen proyecto. O Sí, sería la puedes calificación plena. subir calificación. Sí, en tu caso estás por arriba. Ok, y otra duda, ingeniero. En este caso, ¿el proyecto lo puede desarrollar en MATCAD? Sí, 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 pero me tienen que mandar el archivo. ok, va, gracias. Profe, yo Sí. tengo duda de mi calificación. ¿Qué exámenes voy a presentar? Belén, tienes Sí, 62, estás en final, eh, presento todo el final. todo el final. Gracias. Sí, solamente los que están entre 7 y 8 hacen una parte que tienen posibilidad de subir, pero los que están abajo de 7 es el final. Entonces, nos confirmaría el jueves la fecha de entrega del proyecto, pero ya tenemos que tenerlo, pues, una parte avanzada, ¿no? Pues vayan pero ustedes preguntando en la división los profesores cuándo tienen que subir calificaciones. Y con eso Y, ya, si mañana preguntan, ya más o menos van a saber. y otra cosa, profesor, en el caso de los que presentamos final primera parte, ¿ese examen sustituye la calificación de los exámenes o de todo el rubro que nos da el proyecto? No, la parte que salió mal. Y repito, Ok. la mayoría tuvo mal el examen de diseño estructural. Bueno, este último examen que hicimos. Razón por la cual les expliqué cómo resolver el problema hoy día. ¿Vale? Para que no se quedan con esas dudas. Profesor, Entonces, por eso es que los que van a hacer primera parte es la recuperación, digamos, los de ese examen. profesor, Sí, dime. entonces, ¿qué parte hago? Es que no alcancé a ver. ¿Quién eres? Sergio Hernández. Pero les mandé mensaje, ¿eh? Sergio Hernández. Eh, estás precisamente en la rayita, tienes que hacer la primera parte, es el diseño estructural. Entonces sería lo último del curso, digamos, ¿no? Sí, ¿Y el proyecto también o...? obligado el proyecto, sí, necesariamente, porque esto es considerando que tienes 10 en el proyecto. Ah, bueno. Profesor, igual yo saqué este 87, estoy justo No, entregando también un proyecto, subo de calificación no, porque tienes, ¿quién eres? de Petla. De Petla, porque tú tienes el 87, mira, aquí está, cerrado. Bueno, es que en el examen, en el último, me lo calificó y saqué 67, pero cuando Sí, metí los valores, puse con 4 decimales y pues se reajustó la calificación y salió más baja. sí, te salió más baja porque hay algunos datos que no están bien en el examen. Y al revisar tu examen hay cosas que
Y así fue en todos los exámenes, estuve revisando algunos procedimientos, pero los que tenían el procedimiento o dudas, o el que vi que tenían dudas en el concepto, pues ni cómo ayudarlos. Bueno, gracias. Profesor, igual yo soy, bueno, soy Pedro Cortés y tengo 80 puntos y algo, es considerando el proyecto que lo entregué y saqué 10, ¿verdad? Es correcto, sí, la calificación que ahí aparece es si entregan proyecto. Ok, entonces, ¿es necesario que presente el final o ya nada más con el puro proyecto? No, a los que tienen arriba de 8 están libres de examen final, solamente tienen que entregar el proyecto. Ah, ok, muchas gracias. ¿Sí? Repito, en las calificaciones que aparecen ahí, los que tienen abajo de 6 están en final. Entre 7 y 8, nada más hay oportunidad de que recuperen con examen final y entrega de proyecto. Y los de arriba de 8 tienen que entregar necesariamente proyecto. Profe, igual yo tengo como que duda de mi tercer examen, bueno, el último examen, porque al subirlo a Canvas me fallaba como por muy poquito y salí muy baja en el examen, Sí, es que por precisamente las por eso. décimas que decía. No fueron Ah, cerrados, lo comenté. Estuve calificando el examen directamente en papel y ahí estuve verificando procedimientos, estuve verificando los cálculos que hicieron, pero hubo muchos cálculos que hicieron mal. ¿Sí? bueno, es que, bueno, si yo hubiera tenido, bueno, pienso yo un cálculo mal en todo, el examen hubiera estado mal, pero en muchas respuestas sí eran por poquito que variaba. ¿Quién eres? Suárez Ángeles. Suárez Ángeles. Sí, una cosa, no era para que lo resolvieran en tu casa y lo subieran ya las respuestas correctas, porque yo tengo aquí el examen Ah, y sí, lo subí tal cual. sobre el examen, tengo aquí que sacaste 40. Ujú. Igual yo, profe, tengo lo mismo. Es que Porque se equivocaron en algunos datos. Por eso, al ver que tienen todas esas dudas, eh, decidí explicarles el procedimiento. Por ejemplo, en flexión, Ángela, Sí, en en la última flexión, parte esa sí no nada la más aquí contesté, de temperatura. en flexión, nosotros estamos aquí utilizando el Q que calculamos aquí, ¿dónde está? 15.385. Y tú tienes aquí calculado de 16.08. Así está en el Sí, examen. sí, Entonces, pues está mal, ¿no? sí, ok. ¿Cierto? Ujú, Entonces, pues lo que se puede rescatar de todo ese cálculo mal, pues es por lo que tienes esa parte, ¿no? ok. Y si utilizaste ese 16 en tensión diagonal, pues también va a estar mal todo, ¿eh? ¿Correcto? Porque es exactamente es el mismo esfuerzo, la misma reacción. Tensión diagonal, ¿dónde lo tienes? Reacción. Sí, pues tienes, no, penetración 12.161, que me parece que también estaba mal. Penetración. No, este está bien, 12.164. Este sí, pero en tensión diagonal, que es 15.385. ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo tienes? No, ese sí lo tienes bien, 15.386.
Entonces, por eso es que en algunas partes sí tienes bien y en otras no tienes mal. Ajá, sí, ¿Sí? vale. Entonces, sí, digo, independientemente de lo que ustedes subieron, incluso antes de que ustedes subieran, yo ya califiqué los exámenes. Sí, ok. ¿Vale? Sí, es que vi Ingeniero, muchas parecidas, entonces pues Sí, pensé sí, hay, que hay algunas parecidas, sí, pero flexión, por ejemplo, y temperatura, no lo calculaste, sí. ¿sí? Ujú, sí, eso sí O me faltaron. temperatura, sí lo calculaste, pero está mal. Ujú, Te dio 44 de separación de varilla. ok. Bueno, gracias, profe. ¿Vale? Bueno, también le quería comentar que según yo es hasta el 11 de enero que para entregar las calificaciones. Ok, pero déjenme checarlo. No, Sí, no puedo, yo no puedo comprometer a que les suba la calificación si me exigen antes subirlas, ¿no? sí, Sí, pero vale. vamos. Sí. entonces nos avisaría usted. No, ustedes vayan también preguntando, ¿no? Yo Profe, voy a es que, preguntar, pero si yo les mandé ahorita una notificación y no les llegó y les mando que se entrega el jueves, no les va a llegar y ahí vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, no, lo que quiero decir es que también preocúpense por averiguar si se entrega esta semana o hasta entrando. profe, de hecho ya le compartieron una captura de pantalla en el chat. Y justo dice que el periodo para publicar calificaciones es del 4 al 14. Según yo, bueno, tengo entendido que un maestro dijo que se cerraba en un periodo, pero se volvió a abrir, porque él también iba a aplicar exámenes finales en enero. ¿Y este mensaje quién lo mandó? Ese se puede encontrar en la página de la Facultad de Ingeniería. Ok, pero no nos vamos a esperar, si es así, no nos vamos a esperar hasta el 14 de enero para recibir proyectos. Ah, no, o sea, bueno, no sé qué consideren mis compañeros, pero con que nos dé aunque sea unos días para afinar detalles estaría perfecto. Ok, lunes 18, Ok, sí, 18 de diciembre. ¿Sale? Sí, de vale, Profesor, acuerdo. gracias. profesor, yo tengo una duda. Sí, dime. Bueno, es sobre el proyecto, una particular, no sé. Al decir que es una estructura tipo A, entonces se refiere a que estamos tratando con una primera combinación de cargas. No, 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 no. De que se refiere al tipo A es que es una estructura que pudiera ser un edificio de un hospital, ¿no? Un cine. Son estructuras que deben de resistir el embate del sismo, Ok, las sí, tipo porque A. estaba revisando y bueno, para los factores de carga y de reducción, estaba viendo en las normas y me decía que, bueno, que necesitamos tomar en cuenta las dos combinaciones de carga, pero Sí, justo no, no. en las Es, combinaciones en cuanto a las combinaciones, es la primera y segunda combinación de cargas. lo debemos analizar por los dos entonces. Sí, sí, sí. Ah, Sí, ok. si lo tienen rápido ustedes ya en Excel, eso es rapidísimo. Vamos, no causa ningún conflicto si ya tienen la hoja de Excel, porque ya nada más copian las mismas fórmulas, nada más cambian las cargas y los factores de carga, y con eso ya todo lo demás sale de Ok, profesor. Sí, sí, rapidísimo, ¿no? Pero que ver no, con eso. el hecho de que sea tipo A, tipo B, tipo C, eso no te limita a que tengas que realizar únicamente la primera combinación de cargas o únicamente la segunda combinación de cargas. No, necesariamente tienen que ser al menos esas dos combinaciones de carga. Porque recuerden que les comenté que el reglamento dice que hay que hacer en la segunda combinación de cargas, hay que tomar en cuenta que el sismo actúa en una dirección con el 30%, mientras que en la otra con el 100%. Y luego hay que intercambiarlo. Y entonces de esa manera vas generando más y más y más combinaciones de carga. Pero al menos debes cumplir con estas. Ok,
Ok, sí, sí, ok, Está bien. entendido, profesor. Gracias. Vale. ¿Más dudas? ¿No? Bueno, si no hay dudas, nos vemos los que nos tengamos que ver el jueves, nos vemos en el salón. Sí. Ah, no, es que cuando estuve colocando los títulos, o sea, tú no le hagas caso ahorita al valor que viene aquí, porque cuando estuve poniendo los títulos, no, pero mira, aquí está el error, aquí adelante están los porcentajes. Cuando estuve poniendo los títulos, puse final, pero final no me lo acepta aquí arriba. Entonces luego lo cambia. Si no meto yo número ahí, el- la plataforma hace lo que quiere. Pero tú no te preocupes de eso. El que vale es este que viene aquí. Es correcto. Sí, sí, sí. Tienes ahí las mismas dudas que te platiqué que tuviste en el de capacidad de carga. Exactamente. Sí. Hay que, sí. Entonces particularmente hay que poner atención en esos puntos. ¿Sale? Juega. Ándale. Nos vemos entonces el jueves, por favor. Gracias, Hasta ingeniero. luego, Gracias, profesor, hasta cuídense. luego. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Hasta luego, ingeniero, gracias. Buenas noches, cuídense. Pronto, profesor, disculpe. Sí. Para la primera parte del final, ¿qué tema en específico vendría? Diseño estructural. Ah, lo de la zapata, el ejercicio, ¿verdad? De dimensionar la zapata. No sé si sea zapata aislado o sea zapata corrida, pero Ok, es el diseño estructural, sí. Gracias, que profesor. es la reposición. Les había dicho que ese examen a los que están entre 7 y 8 es como reposición. Ujú, sí. ¿El horario va a ser igual a las 7 o se va a mover a las 6? Eh, Llevo a partir desde las 5, Ok, ¿vale? vale. Bueno, cuídense, nos vemos.